no hay peores enfermedades que las llamadas silenciosas. Algunas son la hipertensión, ¿no? Que a veces, no en extremo, pero va desgastando el cuerpo, va desgastando todo el sistema y un día se hace manifiesta y da la sorpresa, pero esto venía de hace mucho tiempo, ¿no? Así pasa con el azúcar, a veces los niveles son altos, no tanto, pero son altos, y eso va taponando las arterias también, y a lo mejor un día nos llevamos la sorpresa. Por eso que se recomiendan los análisis periódicos, especialmente a cierta edad, ¿no? Ya hay que empezar a revisar, porque son enfermedades que no avisan, que normalmente se descubren a través de los análisis clínicos, si no, no. Pero bueno, para hablar de medicina lo tendría que hacer Susana, no yo. Yo lo que les quería hablar es de una enfermedad que es espiritual, que también es silenciosa, pero que es, como pocas, causa desgracia en la vida de los hijos de Dios y en la vida del pueblo de Dios. En una ocasión los discípulos comían, los que estaban con el Señor, sin lavarse las manos, y esto despertó la censura de los fariseos, aquellos religiosos estrictos, que condenaban esta actitud, porque dice la Biblia que ellos no comían pan si no se lavaban las manos muchas veces, eran muy prolijos, además tenían una vajilla para la carne, otra vajilla para la leche, todo ese tipo de cosas eran muy prolijos, y el Señor les dijo algo que, como todas aquellas cosas que son de Dios y del Maestro, son únicas, le dijo, miren, no se preocupen por lo que entra en el cuerpo, porque lo que entra en el cuerpo va al estómago y termina en la letrina. Y no contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale, porque del corazón, ¿no? Y allí les aclaró, salen los homicidios y todas aquellas cosas terribles que pasan entre la humanidad. No es el problema lo que entra, el problema es lo que sale. Y el Señor siempre es iluminador cuando nos da un concepto, ¿no? Nosotros a veces nos cuidamos de lo que no nos tenemos que cuidar tanto. Y al revés, no nos cuidamos de cosas que sí nos tendríamos que cuidar mucho. No hay problema con lo que entra, hay problema con lo que sale. ¿Y cuál es esta otra enfermedad? Bueno, lo habíamos empezado el sábado pasado con los matrimonios. Es la dureza de corazón. Se traduce como cardioesclerosis. Es cardios de corazón y esclerosis, que es dureza, que es algo que muchas veces se va instalando en la vida, se va perdiendo la sensibilidad, nos empezamos a endurecer. Tiene que ver con la obstinación ante algunos temas que Dios está requiriendo de nosotros. Tiene que ver con una situación del corazón, de endurecernos. Israel se endureció y así le fue, diríamos nosotros, ¿no? Entonces dice la advertencia de la palabra de Dios, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, es uno de los riesgos, es una enfermedad silenciosa, no es como la borrachera, ¿no? Siempre digo, es horrible ver a una persona ebria, uno dice, mira, sacalo, dale un folleto, atendelo aparte, pero con un café negro se le pasa, o dos. Lo otro es silente, puede estar disfrazado con una buena corbata, con una cosa prolija, estar muy prolijo lo de afuera, pero tener cardioesclerosis. Y el otro día entre los matrimonios decíamos que si bien hay muchos motivos que pueden desgastar un matrimonio, hay una sola causa para disolverlo y es la dureza de corazón. Lo dijo el Señor Jesús, el divorcio fue dado no porque estuviese en el corazón de Dios, sino por la dureza del corazón de las personas. Es el único motivo por que un matrimonio finalmente se rompa, porque uno o los dos no lo han querido solucionar. No hay vuelta, no hay que ir más allá, especialmente entre los hijos de Dios. No decimos de las personas que no son del Señor, no tienen los elementos que nosotros tenemos, gracias a Dios, como el perdón, como la gracia de Dios para alcanzar cosas que humanamente son muy difíciles de alcanzar. ¿Cuál es el único motivo que un matrimonio se rompa? La dureza del corazón, de uno o de los dos. No hay otra cosa. Esto tiene que quedar claro, porque son palabras del Señor. Uno dice, no, la problemática, la economía, hay disparadores, pero el motivo de la ruptura y la no recomposición es no querer. Y contra una persona que no quiere no se puede hacer absolutamente nada, sea creyente o no sea creyente, el Dios omnipotente se torna impotente frente a un corazón que dice, no quiero. Y muchas veces esto ha pasado con hermanos de charlar y muchas veces me ha pasado a mí también. Haberme endurecido con algún tema que Dios está pidiendo en mi vida y haberme endurecido. ¿Qué significa? Haber tomado una postura contraria y sostenerla, como quien dice, no aflojar. Y estar en esa lucha que no hace otra cosa que lastimarnos, que no hace otra cosa que traer perjuicio a nuestra vida. Lo vuelvo a decir, no es el cigarrillo que es visible, no es la borrachera, es una enfermedad silente
que va destruyendo la vida espiritual y termina destruyendo la vida familiar, la vida de iglesia. Los mejores proyectos de Dios se echan a perder por esta enfermedad que no tiene mal olor siquiera. Uno está al lado de una persona que tiene cardioesclerosis y no tiene mal olor, no supura, no sangra, pero arruina la vida. Es la enfermedad que más gente echa en el infierno por día. Dice el capítulo 2 de Romanos, el verso 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, amontonas ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Todos los días, miles de personas terminan sus días lejos de Dios, en un lugar de tormento, no por haber pecado, sino por no haberse arrepentido. Lo decíamos el otro día, el problema no es haber pecado, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, no se espera otra cosa de nosotros. El problema es no haberse arrepentido. Y la gran diferencia entre la humanidad está entre los arrepentidos y los no arrepentidos. Por la dureza de tu corazón. Tu corazón no arrepentido amontona ira para el día de la ira. Esta es una enfermedad tremenda, pero no tiene mala prensa, como se dice ahora. No tiene mala prensa. Viste bien, se tolera bien. Vamos a leer Jeremías capítulo 7, versos 23 al 27, para encontrar a nuestros antecesores que sufrieron esta enfermedad como ejemplo para nosotros, para que no nos acontezca lo mismo. Lo vuelvo a decir, esto es paulatino, a veces no nos damos cuenta, sino por la palabra de Dios, por la declaración de la palabra de Dios, que a veces pone luz, diciendo, en esto estás resistiendo al Espíritu Santo. Esto es resistir al Espíritu Santo, entre otras cosas, no querer. Es el gran pecado con mayúsculas, no querer. Decía el Señor con pesar, no queréis venir a mí para que os dé vida. Y sobre esto no se puede hacer nada. Este es el problema. Con la borrachera, ojalá que nadie se emborrache, pero con bastante café negro se le pasa. Y después se lo aconseja para que no le vuelva a pasar. Esto es más peligroso. Dice capítulo 7 de Jeremías, verso 23. Mas esto les mandé diciendo, dice Dios, ¿no? Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El problema de este pueblo, antecesor nuestro, que nos deja este ejemplo, fue precisamente el haber endurecido su corazón para con Dios. Ellos dijeron, no andaremos, no queremos. Yo siempre pienso que no lo habrán dicho en forma audible, nadie lo dice en forma audible, yo no quiero saber nada, yo no quiero obedecerte, yo no quiero hacer esto, pero la actitud es más elocuente que la palabra. Y Dios mira el corazón y ve que el corazón se endureció. Y aunque no lo diga con palabras, está diciendo yo no quiero. Dios está demandando algo de tu vida, Dios está demandando algo de la mía, y nosotros nos hemos empecinado y decimos no quiero. Y estamos resistiendo al Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo, estamos dañando nuestra vida. Dios es paciente en gran manera y espera, pero finalmente nos toca cosechar lo que sembramos. La dureza de corazón nos hace ir hacia atrás y no hacia adelante. Este es el punto, hermano, por lo que hay que hacerse controles periódicos delante de Dios. Examíname, oh Dios, decía el Salmo 139, y conoce mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, cuidémonos mucho de esta enfermedad, que hoy entre la gente que no es creyente lamentablemente está de moda, la terquedad, la obstinación, el hacer su propia voluntad. Ellos anduvieron en sus propios consejos, no quisieron el consejo de Dios. Yo no conocí ningún creyente que diga, mira, yo no quiero el consejo de Dios, Dios es esto o el otro, pero con las actitudes estamos demostrando lo que creemos, al no querer allanarnos a la voluntad de Dios.
Hay un salmo que es el 81 y quiero que lo leamos para ir registrándolo si no lo tenemos registrado. Salmo 81, 12. Vamos a leer del versículo 10 para entender mejor el contexto. Salmo 81, verso 10 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermano, Dios sabe todas las cosas. Es una frase de perogrullo, ¿no? Pero es verdad. Dice el Señor: yo conozco tus obras, le dice una iglesia. Yo conozco tus obras. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Es el verdadero psicólogo, estudia, escudriña la mente y el corazón y sabe lo que hay en él. Los que no sabemos somos nosotros, por eso es tan necesaria la oración del Salmo 139, con clamor, hermano, con ruego, de rodillas, clamando. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, decime a mí lo que yo no sé de mi vida. El Señor sabe de tu vida y de la mía lo que yo no sé. Y acá dice que ellos no oyeron la voz, que Israel no lo quiso a él. Y dice el Señor: por tanto, lo dejé a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermano, el Señor ha prometido no abandonarnos, pero una cosa es dejar y otra cosa es abandonar. Dios no nos ha de abandonar, eso Él lo prometió, pero es posible que si nosotros persistimos en la actitud equivocada para con Él, nos deje en la dureza de nuestro corazón y nos deje caminar en nuestros propios consejos y nos vaya mal. No está haciendo otra cosa que respetar nuestra voluntad. Dios dice: bueno, finalmente yo los voy a dejar. No es que nos va a abandonar, los voy a dejar que hagan lo que están queriendo hacer. Y hermano, yo no quiero que Dios me deje hacer lo que yo quiero hacer. Son muchos los problemas que cada uno de nosotros le traemos al Señor, ¿no? Trabaja mucho el Señor con nosotros. Yo a veces me lamento, creo que trabaja más con nosotros que en nosotros que a través de nosotros. Le traemos muchos problemas, pero muchas veces le digo lo que yo sé que no va a pasar: Señor, no te canses de mí. Señor, no dejes de reprenderme. Señor, no dejes de amonestarme. Señor, no me dejes en la dureza de mi corazón, porque mi corazón es malvado, es perverso como el de todo ser humano, y si vos me dejás librado a mi propio consejo, lo más probable es que mi vida y la de mi familia sea un desastre. Pero hermano, no tiremos mucho de la cuerda, no sea que Dios diga: te voy a dejar por un tiempo. No es que te voy a abandonar, te voy a dejar por un tiempo que hagas lo que vos querés hacer. Yo le doy gracias a Dios por la cantidad de veces que nos estorba, que me estorba. Muchas veces siento que la cuerda tira. Digo, en el fondo digo, gracias a Dios que todavía la cuerda tira, que siento que me reprende a través de lo que leo, a través de lo que escucho, a través de alguna situación que Dios me reprende. Sería tremendo, hermano, que Dios nos abandonase a la dureza de nuestro corazón, que nos dejase caminar en nuestros propios consejos. No tenemos sabiduría para esto. Dice Job, que fue un hombre que padeció mucho y sacó grandes conclusiones: ¿quién se endurece contra él y le va bien? ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien? Es una locura, es un acto de soberbia, es un acto de soberbia. Y les dejo otra cita, Números 15:30. El que hiciere algo con soberbia, ultraja a Jehová. Números 15, verso 30. El que hiciere algo con soberbia, ultraja a Jehová. ¿Qué significa ultrajar? Significa insultar. Significa insultar a Dios. Por eso que esto es tan grave. Y yo vuelvo a decir, ojalá que nadie se emborrache, pero si alguno se emborracha lo arreglamos fácil. Esto es un problema. Y hermanos, me ha pasado muchas veces a mí que Dios me tenga que reprender en la dureza de mi corazón. Y he tratado a lo largo de los años con muchísimos hermanos endurecidos, con una cardioesclerosis avanzadísima. Nadie que se endureció contra él le fue bien. Es una locura, es un acto de soberbia. Decirle el vaso de barro al alfarero: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le va a decir el vaso de barro al alfarero: ¿qué estás haciendo?
Y nosotros que somos una mota de polvo, nos levantamos sobre los pies y le decimos a Dios, no quiero. Claro que no lo hacemos acá parándonos en la cena. Nadie lo va a hacer. El necio dice en su corazón que Dios no existe, no lo publica en el diario, lo dice en su corazón. Dios no existe. Es una necedad, es una terquedad, es un acto de soberbia, y el que procede con soberbia ultraja a Jehová. Es la palabra de Dios, capítulo 15 de los Números, verso 30. Hermano, es gravísimo. Qué paciente que es Dios para con nosotros, que habitamos en casas de tierra, que se nos corta una arteria de la cabeza y nos desplomamos. Sin embargo, enfrentamos la voluntad del Dios omnipotente y desde la terquedad le decimos, no quiero, no quiero. Dijeron los antiguos, no queremos que este reine sobre nosotros. Fueron bastante sinceros, por lo menos lo dijeron. No queremos que este reine sobre nosotros. Hermano, así le fue a Israel. No sé si hay otro pueblo, salvo los armenios, que hayan padecido tanto como el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel padeció muchísimo, lo digo de Armenia porque padeció un genocidio también. A mitad del siglo pasado fueron 6 los millones de personas que perdieron la vida en los campos de exterminios. Son 2000 años que llevan errantes sobre la tierra y hace 50 recién que recuperaron un pedacito de tierra. Porque le dijeron a Dios, no andaremos, no quiero. Y hermano, falta el valor para ponerlo en palabras, sacarlo del corazón. Y habría que decirle al Señor, ¿sabes qué? No quiero. Y dice, ¿cómo un creyente le va a decir eso? Pero hermano, si está en el corazón, le faltan centímetros para estar en la boca. Y sería más honesto si estuviese en la boca. Pero es un acto de soberbia. Es ultrajar a Dios, es insultar a Dios. ¿Quién de nosotros va a insultar a Dios? Y se me ocurre. Hermanos, resistiendo a la voluntad de Dios, como tal vez la estás resistiendo en un aspecto que Él te está pidiendo, o me está pidiendo a mí, es exactamente lo que estamos haciendo. Lo estamos insultando. Entre otras cosas, revela una falta de temor de Dios gravísima. Que esta es otra cosa que se pierde. Se pierde con mucha facilidad, paulatinamente. Porque solamente desde la falta de temor de Dios se puede sostener esta actitud soberbia, decir yo no quiero. Muchas veces, ya le digo, pasa en lo personal, a veces pasa con el consejo dado, ¿no? Hermanos que dicen, sí, está bien, pero yo no lo quiero. Nabucodonosor, que fue un hombre que Dios quebrantó, sacó una conclusión muy importante. Dice, él puede humillar al que anda con soberbia. Él puede humillar al que anda con soberbia. Proverbios dice, el que siendo reprendido endurece su cerviz, ¿qué significa? Que se pone así, ¿no? Que no quiere agachar la cabeza. El que siendo reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, hay que cuidarse de esto, no de lavarse la mano, de ponerse la corbata, si el saco, si la pollera. Nos hemos pasado un montón de años los hermanos cuidando lo externo, que no digo que esté mal, pero el problema está adentro, hermano. Si la corbata es verde, roja, si vino en camisa, va a pasar igual. Y si estaba descalzo, podrá dar culto igual. El problema está adentro. El problema está de estar en esta actitud y permanecer en esta actitud de haberse endurecido y no querer. De repente, un día será quebrantado. Un día va a tener un pico de glucosa, entonces lo vamos a tener que internar. Pero tiene azúcar hace un montón de tiempo. Un día tuvo un pico de presión, pero fue hipertenso siempre. Pero son enfermedades silentes, no se cuidó. Y ese día es noticia a lo mejor. Y la enfermedad espiritual pasa así, Dios espera porque es paciente, el tiempo pasa y un día viene el pico. De repente, dice la Biblia, será quebrantado y no habrá para él medicina. Y hermano, ¿sabe cómo se llora cuando Dios quebranta? Siempre decimos con los ancianos de las canciones que insisten mucho al Señor, quebrántame y tantas cosas más, ¿no? Que nos cuesta cantarlo y nos cuesta decirlo, hermano, porque Dios puede quebrantar la vida con muchísimo dolor, precisamente porque nos ama, para hacernos volver de una enfermedad mucho más grave que perder un hijo. Mire lo que le estoy diciendo. Y yo tengo los dos, están acá y están sentados, gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Les guarde el Señor para siempre. Pero que no tenga que Dios quebrantar la vida, tocando la vida de nuestros hijos.
tocando la vida de nuestros seres queridos, tocando nuestra propia vida. Hermano, ¿qué estamos esperando para hacernos los análisis? ¿Qué estamos esperando para deponer las actitudes? ¿Le va a decir el vaso de barro al alfarero qué es lo que estás haciendo? Hermano, ¿estás resistiendo en algún aspecto a la voluntad de Dios? ¿Estás resistiendo al Espíritu Santo? Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Salmo 51, 17, y ya vamos saliendo, ¿no? Se termina. Un salmo precioso de alguien que sufrió mucho, como fue el rey David, y sacó muchas conclusiones importantes. Qué bueno que es que cuando nos pasan las cosas, saquemos conclusiones importantes, ¿no? Que no nos hayan pasado en vano. Yo a veces me lamento porque en el consejo y en el acompañamiento de los creyentes, acá y en otros lados, hay hermanos que le pasan cosas terribles, igual no aprenden, vuelven a repetir los mismos errores. Y hermanos, si nosotros no aprendemos la lección, es posible que el año que viene nos toque la misma materia en el bolillero. Porque Dios es un buen padre que quiere que sus hijos aprendan y participen de su santidad. ¿Qué otra cosa hace falta? Israel se llegó a comer a sus propios hijos, hermanos. Se comieron a sus propios hijos, es una locura. Yo cuando lo leo me estremezco. Los cocinaron y se los comieron. Es una locura. Yo me hubiese dejado morir. Dejarme morir y listo. Llegaron a la tremenda cosa de comerse a sus propios hijos. De la situación que pasaron. Llevarlos encadenados miles de kilómetros. Meterlos en hornos para hacer jabón con la grasa de ellos. ¿Qué más le voy a hacer a mi viña? Dice Dios. Les hice estar a diente limpio, dice el libro de Amós. Y no se volvieron a mí. Les cortó el suministro del cielo. Y no se volvieron a mí. Hermano, ¿qué más te tiene que pasar? ¿Qué más me tiene que pasar? ¿Qué es lo que nos tiene que pasar para deponer la actitud de dureza frente a las cosas de Dios? Miren la conclusión que sacó David. Verso 17 del capítulo 51. Los sacrificios de Dios, el verdadero culto, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios, lo que a Dios le agrada, no son los corderitos de un año, que Él mismo mandó que fuesen así, ¿no? Pero los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es una receta espiritual esta, que no falla. Hermano, el mejor culto de adoración hoy, más allá de las canciones y de la ofrenda, sería un espíritu quebrantado. Voluntariamente. Antes que Dios nos tenga que quebrantar, ¿se entiende? Un quebrantamiento voluntario. Haber oído la palabra, como decían los antiguos, y temer. No haber oído en vano, no haber oído pesadamente. Decía el profeta, oí tu palabra y temí. Se estremecieron mis huesos. Reaccionó, gracias a Dios, reaccionó. ¿Qué más te tiene que pasar, hermano? Reaccioná. Quebrantate antes que Dios te quebrante, lo cual va a ser peor. A veces algunos hermanos no escuchan el consejo de la palabra, no escuchan el consejo de los ancianos, y a mí me da temor, porque digo, si no, no lo digo porque yo soy uno de ellos, si no escuchan esto, lo otro que le queda es tratar con Dios directamente, hermano, y Dios puede quebrantar, y cuando Dios quebranta, las lágrimas son ríos de lágrimas. Esto lo escribió David después de haber pecado y haber sido quebrantado por Dios. Llegó un profeta, Natán, le contó una historia y lo desnudó. Y lo quebró al medio, gracias a Dios. Miren si David seguía en la postura en la que estaba. Igualmente después de esto lloró un montón. Hermano, el culto de esta tarde, de esta mañana, sería bueno que terminase con algún corazón quebrantado. Con alguna actitud depuesta. De reconocer que estaba procediendo con soberbia, de reconocer que estaba resistiendo al Espíritu Santo, que estaba insultando a Dios. Números 15, verso 30. El que procede con soberbia ultraja a Jehová, lo insultó. Pensá en el insulto más desagradable dicho en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros se animaría. Una locura, pero con la actitud nos animamos. Y vaya si le hacemos fuerza, vaya si le traemos problemas, vaya si resistimos.
Hermanos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. De hecho, lo está esperando. Hermano, ¿habrá algún cambio de actitud en medio nuestro? A lo mejor no hay nada que cambiar, ¿no? Pero sería bueno que el juicio lo haga Él y no nosotros. A veces nos preguntan a nosotros, ¿cómo andás? Bien, bien, hasta que nos agarra el médico, ¿no? Y cuando uno mira los análisis se agarra la cabeza y dice, todavía estoy parado. Sí. Yo fui muy paciente. A lo mejor tenés los triglicéridos bien, la presión también. Pero a lo mejor la cardioesclerosis avanzó un montón. Este es un buen momento para deponer la actitud. No sé en qué área, no sé qué es lo que Dios está esperando de vos, o en qué estás persistiendo, que está fuera de la voluntad de Dios, en qué estoy persistiendo. Yo acostumbro a orar el Salmo 139, me es de mucha ayuda y le pido, Señor, no me dejes en la dureza de mi corazón, no me dejes. No significa que me abandona, no significa que pierdo la salvación. Dice, los voy a dejar, lo dijo con Israel, los voy a dejar y veré lo que será de ellos. Fue tremendo. Que no nos tenga que pasar nada, hermano, que nos rompa la vida. Saben que será lo peor, que aún así no aprendamos. Vamos a orar. Llevémonos la carga de pensar. No nos preocupemos tanto si comimos con la mano sucia o la mano limpia, ¿no? Si se puede lavar la mano, mejor. Pero el problema no está ahí. El problema está más adentro. Se puede perder el matrimonio por la dureza del corazón. Se puede perder la vida cristiana. El fruto. Se puede perder el proyecto de Dios para tu vida, que es maravilloso, para mi vida, maravilloso. Yo muchas veces pienso, ¿llegaré a completar el proyecto de Dios? Lo habré malogrado con mis berrinches, con mis terquedades, semejante estupidez. Levantarse sobre los pies y decirle a Dios no quiero, aunque no lo diga con palabras. Oramos. La gracia de Dios con nosotros. Nos asista, hermano, nos acompañe, nos libre, nos guarde. Nos bendiga a nosotros y a nuestros hijos, y nuestro tiempo sea para siempre. Son muchas las bendiciones en la casa del justo, del piadoso, y son muchos los quebrantos y las lágrimas en la casa del endurecido. Lo sabemos. Oramos al Señor. Padre del cielo, al considerar de estas cosas, Señor, se apodera terror de cada una de nuestras personas. De pensar que en alguna ocasión de la vida te hemos insultado, Señor, con nuestras actitudes, con nuestra terquedad, Señor. Te imploramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos perdones. Tamaño desatino, Señor, tamaña locura. El vaso de barro, decirte al alfarero, Señor, no queremos. Decirlo en el profundo del corazón, habernos endurecido, habernos cerrado. Señor, te imploramos en el nombre del Señor Jesucristo que renueves nuestro corazón. Señor, que creas en nosotros un corazón recto, como te pedía el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Líbranos, Señor, de esta enfermedad tremenda que echa a las personas en el infierno, que arruina la vida de tus hijos, que arruina la vida de tu pueblo, que malogra los planes tuyos. Señor, quisiéramos recuperar toda sensibilidad, Señor, para poder oír tu voz y corregirnos. No queremos ser quebrantados, Señor, hay muchas lágrimas en el quebranto. Por eso te imploramos, Señor, poder hacerlo hoy voluntariamente, doblar nuestras rodillas, doblar nuestra cerviz, rendirnos por completo, Señor, diciéndote, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, oramos para que todos en esta mañana, todos los que estamos aquí y toda tu iglesia en este lugar sea librada, Señor, de tan terrible enfermedad. No nos dejes, Señor, en el antojo de nuestro corazón. No dejes, Señor, de tener paciencia de nosotros. Gracias porque nos has guardado hasta este día, nos has prolongado tu misericordia. Recibe, Señor, la gratitud que te damos y este ruego que te hacemos en el nombre del Señor Jesús.